Buenos días, queridos estudiantes. Damos inicio a la clase de Ciencias Naturales. Les saluda el maestro Danis López. Hoy estudiaremos el tema Movimiento rectilíneo uniforme. La clase anterior vimos en teoría algunos conceptos relacionados con el tema. Vamos a entrar en detalle primero en las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme. Hay que aclarar que se calculan tres cosas: lo que es distancia, velocidad y tiempo. Cuando vimos sistemas de conversiones ya nos dimos cuenta las equivalencias que existen para poder hacer conversiones, ya que en este tema siempre está relacionado con lo que son conversiones. Ahora, para poder calcular la distancia, la fórmula es la siguiente: distancia es igual a velocidad por tiempo, donde D es distancia, B velocidad y T es tiempo. Y esta distancia puede estar dada en metros, kilómetros, millas, etc. Para calcular la velocidad, la fórmula es la siguiente: velocidad es igual a distancia entre tiempo, es decir, vamos a dividir estas dos constantes. Y esta velocidad puede estar dada en kilómetros por hora, metros por segundo, etc. Esas son las más comunes. Y por último tenemos el tiempo, donde tiempo se calcula distancia entre velocidad. Y este tiempo puede estar dado en segundos, minutos, horas, años, etc. También tenemos una imagen aquí donde se refleja, o hay una manera más sencilla de poder interpretar estas fórmulas para relacionar estas ecuaciones que tenemos aquí. Tenemos que si vamos a calcular distancia, la fórmula es velocidad por tiempo, es decir, las dos valores que nos quedarían para poder calcularlo. También que si tenemos en este caso calcular velocidad, observamos que tendríamos distancia y abajo tiempo, entonces por eso es distancia entre tiempo. Y también si vamos a calcular tiempo, nos quedan dos valores, ¿verdad? Distancia entre velocidad. Entonces de ahí es donde se deducen cada una de estas fórmulas. Y para poder aplicar cada una de estas fórmulas tenemos tres ejemplos y comenzamos con el primero. Nos dice lo siguiente el enunciado: Carlos va en su automóvil hacia el norte con una velocidad de 45 km por hora. Nos pide determinar la distancia que recorre en 0.11 horas y nos dice que expresemos en metros dicha distancia. Antes de eso tenemos aquí un esquema o dibujo para darnos cuenta de que cada uno de estos problemas son del día a día. Muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Todo ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme, que esto es la base para física, el siguiente año para 10º grado, comenzamos extrayendo los datos, ¿verdad? ¿Qué datos? Los datos que nos brinda el ejercicio. Tenemos la velocidad, que es la velocidad que lleva el automóvil, que es de 45 km por hora. Tenemos el tiempo, que es 0.11 horas. ¿Y qué vamos a calcular? ¿Qué datos no tenemos? Distancia. Y recordemos que para poder calcular distancia, la fórmula es la siguiente: distancia es igual a velocidad por el tiempo, es decir, vamos a multiplicar los dos valores que tenemos, ¿verdad? Siguiente paso sería sustituir en la ecuación o fórmula los dos valores, es decir, la velocidad por el tiempo, y nos quedaría multiplicar 45 por 0.11 y procedemos a resolver el ejercicio. Multiplicamos 45 por 0.11 y esto nos da 4.95. Antes de colocar el resultado hay que tener cuidado aquí con las unidades, ¿verdad? Al igual cuando hacíamos conversiones, cuando las unidades se repiten, se cancelan. En este caso, las unidades que se repiten o están igual en la misma fórmula son horas con horas, por lo tanto las tachamos. Y entonces las respuestas son kilómetros. 4.95 kilómetros es la distancia, pero el ejercicio nos dice que nosotros necesitamos esa distancia en metros. Entonces, por lo tanto, es aquí donde se aplican las conversiones. Y tenemos que recordar algo para aplicar esta conversión: que tenemos una tabla de equivalencias básicas, que esto ya lo vimos en el tema anterior, donde existen unidades de longitud, velocidad, tiempo, etc. Hay masa, varias unidades. Y localizamos todas las que tenemos aquí de longitud.
En este caso, ¿cuál vamos a utilizar? Yo necesito convertir una cantidad que tengo en kilómetros a metros. Entonces, por lo tanto, voy a utilizar esta equivalencia, que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Y una vez ya partiendo de esta equivalencia, yo puedo hacer la conversión. Y recordemos que vamos a colocar entre paréntesis las equivalencias. Y aquí voy a colocar el valor que voy a convertir, es decir, 4.95 kilómetros. ¿Y cómo se efectúa esta conversión? Primero voy a dividir lo que está entre paréntesis, recordando de que aquí abajo siempre va a ir el valor de la unidad que yo tengo acá. Si aquí tengo kilómetros, por lo tanto, en la parte de abajo la equivalencia va a estar en kilómetros y arriba la igualdad, ¿verdad? ¿O a qué equivale? Entonces procedemos a resolver. Resolvemos 1000 entre 1 y lo que nos da lo multiplicamos por lo que está afuera, ¿verdad? Por 4.95 y esto nos da 4950. Recordemos, tachamos o cancelamos las unidades que se repiten y en este caso solo nos quedan metros. Entonces concluimos que Carlos recorre en su automóvil una distancia de 4.950 metros y de esta manera ya tenemos resuelto el ejemplo número 1, que era cálculo de distancia. Procedemos con el segundo. Nos dice lo siguiente: una persona sale de viaje a las 7 a.m. y después de varias paradas llega a su destino a la 1 p.m. Si entre los dos lugares hay una distancia de 420 kilómetros, calcular la velocidad media, y nos dice que expresemos este resultado en kilómetros por hora. Igual que el caso anterior, extraemos los datos. Aquí hay que hacer o imaginarse el ejercicio en la vida cotidiana. Imaginemos que una persona va a salir de viaje y ya está, se va a transportar ya sea un vehículo, un autobús, etcétera. En el caso del dibujo diagrama que yo les dejé aquí, es un autobús, ¿verdad? Es un viaje bastante largo, ¿verdad? Extraemos los datos y primero tenemos el tiempo. ¿Qué tiempo? Recordemos que la persona partió a las 7 a.m. y llegó a la 1 p.m. ¿Cómo vamos a calcular o sacar el tiempo aquí? Entre 7 de la mañana y 1 de la tarde hay 6 horas. Entonces, por lo tanto, digo que mi tiempo es de 6 horas. Luego la distancia, es decir, lo que se tardó desde que salió hasta que llegó, que es de 420 kilómetros. ¿Qué voy a calcular? Algo que se llama velocidad, pero en este caso es velocidad media. Ahora les explico por qué se llama velocidad media y no solamente velocidad. Recordemos de que es un viaje muy largo, ¿verdad? Entonces existe algo que se llama velocidad constante, que es decir, que esta no varía, no hay aceleración en todo un trayecto. Pero aquí es un trayecto muy largo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, hay bastantes velocidades. Entonces, la velocidad media es como la velocidad promedio que tuvo en esas 6 horas de viaje, ¿verdad? ¿Qué fórmula vamos a utilizar? La que anteriormente les di, que es velocidad es igual a distancia entre tiempo. Y aquí solo le vamos a agregar una m, que significa velocidad media. Sustituimos los datos. La distancia, que es de 420 kilómetros, entre el tiempo, que es 6 horas. Y procedemos a resolver el ejercicio. 420 entre 6. Y esto nos da 70. Ahora aquí no hay que cancelar ninguna unidad porque ninguna se repite. Entonces nos queda 70 kilómetros por hora. Y esa es la velocidad media que llevaba la persona o viajó en todo el trayecto, ¿verdad? Y de esta forma ya tenemos resuelto el ejemplo 2. Por último tenemos el ejemplo 3, que nos dice: un ciclista realiza un recorrido de 32 kilómetros con una velocidad de 47 kilómetros por hora. Determina el tiempo que dura dicho recorrido y nos pide expresar el resultado en horas. Al solo saber que nos dice hora, por lo tanto esto es tiempo, ¿verdad? Y imaginemos a un ciclista ahí que necesita saber cuánto tiempo ha recorrido, ¿verdad? Extraemos los datos, tenemos la distancia, que es de 32 kilómetros, la velocidad, que es de 47 kilómetros por hora, y como les dije anteriormente, necesito saber el tiempo. ¿Qué fórmula voy a utilizar para calcular el tiempo?
tiempo es igual a distancia entre velocidad. Y sustituyo mi distancia, ¿cuánto es? 32 kilómetros. Mi velocidad, ¿cuánto es? 47 kilómetros por hora. Y procedo a resolver esta división. 32 entre 47. Eso nos da 0.68 y muchas cifras. Aquí, como hay bastantes cifras, nos quedamos solamente con 2. Y hay que cancelar las unidades que se repiten, ¿verdad? Que son los kilómetros y kilómetros, y en este caso solo nos quedan horas. Y de esta manera ya tenemos resuelto el tercer ejemplo y concluimos que el ciclista realizó un recorrido de 0.68 horas. Como habrán notado, solo en el primer ejercicio hicimos conversiones. ¿Por qué? Porque el resultado no nos quedaba en la unidad que nos pedía el ejercicio o el ejemplo en este caso. Entramos en detalle en la tarea, que son 3 ejercicios que van a resolver siempre de este tema y van a aplicar cada una de las fórmulas que les acabo de dar en los ejemplos. Igual lo van a tomar como base. Les recuerdo que la fecha de entrega de la tarea es en el transcurso del día o la semana. Muy importante, por favor, escribir su nombre, curso y sección en cada una de las páginas de la tarea. Cualquier duda que presenten a la hora de resolver la misma, me escriben y con mucho gusto les voy a atender. Gracias por su atención, jóvenes, y como ya es costumbre, al final les dejo una premisa o pensamiento que dice lo siguiente: se alcanza el éxito convirtiendo cada paso en una meta y cada meta en un paso.